Muy buenos días para todos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, se oye. Perfecto, muchas gracias, señor. Sean bienvenidos hoy a nuestro 12º conversatorio. Primero que nada, darle las gracias a todos y cada uno por acompañarnos durante todos estos meses que hemos tenido estas nutritivas conferencias. Damos gracias especialmente a la Maestría en Economía Internacional UCB, el Instituto Universitario de la Frontera del Táchira y UFRONT, a la Universidad Metropolitana UNIMED por hacer esto posible. También a nuestras cámaras sectoriales, la Cámara de Industriales de Estado Aragua CIEA, la Cámara de Calzado Cabecal, la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido CABEDIP, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Minería de Venezuela AIM, la Cámara Venezolana del Envase CABENVASE, Cámara de la Industria Venezolana de Especies Alcohólicas CIVEA, la Cámara Venezolana de la Construcción, la Cámara Venezolana de la Industria Farmacéutica CIFAR, la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos CAVIDEA, Asociación Venezolana de Industrias Plásticas AVIPLA, la Asociación Nacional de Industriales de Queso ANIQUESO, la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos de Autopartes FAVEMPA, también a nuestras cámaras binacionales, la Cámara Venezolano-Canadiense, la Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Brasilera CABEMBRA, Cámara Venezolano-Colombiana CABECOL, la Cámara Venezolana-Británica de Comercio BRICHAM, Cámara Venezolana de Comercio, Industria y Agricultura Venezolano-Francesa, la Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Alemana Cardenal, la Cámara de Comercio Venezolano-Americana Benancham, la Cámara Venezolano-Española de Industria y Comercio Cabespa, la Cámara de Comercio Venezolano-Italiana Cabenit y la Federación de Espacio Económico Europeo FEDEUropa. También damos un especial agradecimiento a nuestros patrocinantes también por lograr que esto sea posible. Los tenemos a ellos que son DHL, Geolink SF, Presa Aduanas, Estaciones, Comercialización SAEC, Chip Lili, Casa Franceschi, Taurel, Defisa, Grupo Girot y Benembarques. A todos, mil gracias por participar. Le damos la bienvenida el día de hoy al señor Goyo, presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores AVEX. Adelante, señor Goyo. Bueno, buenos días a todos. Hoy nos iba a acompañar inicialmente el presidente de FEDEUropa, pero por cuestiones personales no va a poder estar. Así que yo le voy a hacer la suplencia y voy a aprovechar de hablar un poco del sector. Y por supuesto darle las gracias al socio director de KPMG, el doctor Ramón Hostos, que nos acompaña hoy. Ellos vienen haciendo unos estudios sumamente interesantes en encuestas que hacen a las principales empresas del país, ubicadas en las diferentes áreas, en diferentes sectores económicos. Los análisis son sumamente importantes, son sumamente valiosos para las empresas, tanto el sector servicio como el sector manufacturero. Yo creo que vamos a tener una excelente mañana con toda la información que nos va a dar el doctor Hostos en el día de hoy. Realmente le agradecemos enormemente la presencia porque nos nutre realmente estos conversatorios que estamos haciendo. Le hemos dado prioridad a estos conversatorios fundamentalmente en lo que es el área internacional y ya actualmente estamos cerrando, entonces estos son los últimos. Así que estamos cerrando prácticamente con broche de oro. Tenemos pendiente una conferencia que la próxima la va a dar el doctor Rafael Macuey, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Metropolitana. Él nos habla sobre la economía venezolana, como análisis de la situación 2021 y cómo se está viendo el 2022. También tenemos pendiente una conferencia sobre el impacto que tiene China en el mercado internacional y su incidencia en Venezuela. Y también tenemos pendiente también una sobre petróleo, que no lo podíamos dar por fuera. Ambos dos tenemos invitados especiales que le daremos más adelante los nombres de los conferencistas, pero van a estar sumamente interesantes. Quiero aprovechar la oportunidad también para hablar un poquito del sector exportador, decirles que tenemos ya cifras del cierre de los primeros 4 meses del año.
realmente nos está dando una cifra bastante positiva. Se está viendo un crecimiento de las exportaciones, no a los niveles de los 5.000, 7.000 millones de dólares que se han exportado en otras oportunidades, pero estamos hablando de que este año vamos a superar los 1.500 millones de dólares, que fueron las cifras que se exportaron en pandemia y también en el 2019. Se exportaron igual cifras. Pero la cifra realmente, el crecimiento que estamos viendo hoy es bien interesante. Se ha diversificado bastante la cesta de productos exportables. Hemos incorporado nuevos países que habíamos dejado de exportar se han incorporado. Entonces la situación tiende a ser bastante positiva. Creo que se han incorporado muchas empresas en la búsqueda de nuevos mercados, en la búsqueda de incrementar la producción, de incrementar las ventas, y han visto los mercados internacionales definitivamente como una alternativa. Estamos hablando de crecimientos que están por encima del 30% con respecto a los primeros 4 meses del año pasado. También, cuando nosotros analizamos estos mismos comportamientos de América Latina, vemos también unos brincos sumamente altos, ¿no? Y decía la directora ejecutiva o la gerente general de la CEPAL que en parte eso se debe a que los primeros 4 meses del año pasado, como consecuencia de la pandemia, fueron muy difíciles y fue una contracción sumamente grande. Algo también lo estamos viendo en Venezuela. Pero para la sorpresa nuestra, que lo estamos viendo a pesar de que la pandemia llegó a Venezuela en momentos en los cuales estábamos en una crisis sumamente grande, pues, ¿no? Recuerdan que actualmente el Producto Interno Bruto, la producción de bienes y servicios del país, apenas estamos produciendo un 20 de lo que éramos hace 7 años. Y eso no fue consecuencia de la pandemia, pero era una situación que ya el país venía, por lo cual lo que hizo nos remató. Y creo que en parte tiene que ver con esa readaptación que han tenido las empresas a un mercado pequeño, pues. Y de eso casualmente Ramón nos va a tocar bastante ese tema. O sea, una adaptación a ese mercado pequeño, y creo que están haciendo un esfuerzo también las empresas con la intención de no adaptarse a ese mercado pequeño, porque existe una capacidad instalada ociosa bastante alta, tanto en el área de servicios, como el área de la manufactura, como también en el sector primario, pues el sector agrícola, ganadero, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos una capacidad instalada sumamente grande y creo que las empresas están haciendo un esfuerzo para no acostumbrarse a ese mercado pequeño, porque sería muy fatal. Y creemos que ese comportamiento de las exportaciones casualmente responde a eso, ¿no? Y prácticamente un rompimiento del comportamiento de la economía, que se está viendo indicadores como para decir que es posible que este año el decrecimiento sea sumamente bajo, un 3, un 2%, que sería sumamente interesante e importante, porque rompemos esa tendencia de caída de la producción de una forma muy grande, porque está realmente acabando con todos los sectores productivos, del país. Hay elementos, pues, que nos llevan a pensar que pudieran mejorar, teniendo en cuenta también que tenemos cuellos de botella muy grandes, como es los servicios públicos. Pues sabemos que los servicios básicos públicos que debieran estar funcionando bien, no están funcionando bien, y es una restricción sumamente grande a incrementar la producción de bienes y servicios del país. Por lo cual el esfuerzo es sumamente grande también, y por eso nosotros hemos insistido muchas veces en la necesidad de mejorar esos servicios públicos, traspasándolo, incluso pasándolo al sector privado para que lo administre y se encarguen de ello, así como también hemos insistido mucho en la necesidad de todos estos cuellos de botella generados por las mismas políticas públicas, que se traducen en una falta de financiamiento, una presión tributaria sumamente alta. También es necesario que se ceda un poco en eso, ¿no? Porque son cuellos de botella que están afectando la producción de bienes y servicios del país, y a pesar de esta situación se está viendo que el sector privado venezolano, bueno, está enfrentando estos retos con mucha dificultad, pero también tenemos que decir con mucho éxito. Yo con estas palabras le quiero también darle la bienvenida a Ramón,
Muchas gracias realmente por estar con nosotros. Para nosotros es un privilegio pues, tenerte a ti, tener a KPMG en nuestro conversatorio. Le voy a pasar la palabra a Iris para que haga la presentación del doctor Hostos y continuamos entonces con este conversatorio en el día de hoy. Bueno, también nos va a acompañar hoy, al final de, una vez que termine la exposición Ramón, nos va a acompañar Roberto Rimeri, que es el presidente de la Cámara del Vestido. Nos va a hablar un poquito de la Cámara del sector de él, y después venimos a hablar un poquito de preguntas y respuestas de la ponencia del doctor Hostos. Muchas gracias, Hostos, y bienvenido. Muchas gracias, señor Goyo. Bien, como comentó el señor Goyo, voy a hacerle la pequeña síntesis curricular del licenciado Ramón Hostos, quien es contador público egresado de la Universidad de Santa María. Además, es formado en los principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela, las normas internacionales de información financiera NIF y en los principios de contabilidad de aceptación general en los Estados Unidos. Asimismo, es presidente de la Cámara de Comercio e Industria Venezolana Mexicana, CABEMEX. Es director de la función de auditoría de clientes y mercados y la de Senior Partner de KPMG en Venezuela desde octubre del 2018. Asimismo, cuenta con más de 30 años de experiencia en las áreas de auditoría, contabilidad y gerencia. Sea bienvenido, licenciado. Mil gracias nuevamente por su participación el día de hoy. Gracias, Iris. Voy a compartir. Bueno, buenos días, saludos a todos. Gracias, Ramón, por esta invitación a la Asociación Venezolana de Exportadores, a ti como presidente y al directorio que nos acompaña hoy, y a todas las empresas afiliadas y patrocinantes que tenemos en Aves. Para KPMG, pues es un honor poder estar aquí y compartir nuestro estudio sobre precisamente esas perspectivas económicas, las cuales tú resumiste muy bien hace unos minutos, y mostrar lo que es la visión 2021 que ha resultado de esta encuesta. Esta encuesta la voy a ir proyectando para ir ganando tiempo. Aquí ya la deben estar viendo, correcto. Se ve la lámina, ¿verdad? Sí, se ve la lámina, perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Este estudio lo publicamos nosotros el 17 de agosto, recientemente. Lo pueden encontrar en las redes de KPMG. Ahí está disponible el reporte para los que no lo han podido leer. Y precisamente este es el cuarto Pulse que hacemos, este es el primero de este año, un poco en la misma línea de lo que comentaba Ramón, esperando cómo había sido la evolución del primer semestre de este año. El año pasado hicimos 3 Pulse, de hecho, uno de ellos tuvimos la oportunidad de comentarlo aquí, creo que fue el segundo, y el panorama era totalmente distinto. Aquí vamos a ver que hay una leve mejoría e incluso percepción, vamos a decirlo de esa manera, percepción por parte del empresariado venezolano en cuanto a la situación económica y a esa transición que ha sido llamada transición hacia la nueva realidad. Entonces, el estudio trae varias cosas, ¿no? Primero es presentar esas perspectivas desde un punto de vista estratégico que están viendo los empresarios y las empresas en Venezuela. Recoge la opinión de más de 80 ejecutivos en Venezuela y la realizamos, como dije anteriormente, entre el 30 de junio y el 3 de agosto y lo publicamos recientemente en nuestras redes sociales. Los sectores económicos, cual nos permite mostrar, bueno, la variedad y lo variopinto que puede ser incluso la visión que tienen cada una de las empresas, porque cada una es afectada de una forma distinta. Aquí tenemos entonces una gran parte del sector de consumo retail, otras son incluso cámaras o empresas de servicios profesionales, servicios financieros, principalmente bancos, son los que están recogidos aquí, empresas del sector de telecomunicaciones, que al igual que consumo retail, son los sectores con mayor crecimiento que han mostrado
digamos, un mayor crecimiento con respecto a otros sectores. Por supuesto, la industria manufacturera, el sector de infraestructura o de construcción, el sector de energía, agrícola, educación, cuidados de la salud y turismo. Estos son los sectores sobre los cuales recogimos estas respuestas de estos más de 80 ejecutivos. Ahora, yo quisiera mostrarles el tamaño o la demografía de estas empresas ya por sector, un poco para entender quiénes son los que han respondido esta encuesta. Y cuando lo vemos en tamaño de estas empresas, hay empresas, el 50% de ellos tiene hasta 50 empleados. Esto nos muestra mucho de lo que hemos hablado en otros conversatorios, en donde nuestras empresas familiares, los family business, es más del 85% del empresariado venezolano, que tienen un número de empleados hasta unos 50 empleados. Un 15% de los que respondieron en las encuestas están entre 51 y 200, pero un 20% de estos son más de 500, o sea, son empresas de un tamaño ya totalmente distinto. ¿Qué medimos entonces? La visión económica. Yo aquí igual quiero hacer referencia a lo que los especialistas, que son los economistas o las empresas de servicios profesionales, han venido, digamos, levantando con una data, digamos, que es más estadística, ¿verdad? Poder mostrar esa visión y esa perspectiva que nos han respondido los encuestados. Luego, un elemento importante es esa transición que estamos buscando vivir hacia esa nueva realidad. Esa nueva normalidad que teníamos en el pasado, evidentemente no la vamos a tener, no va a ser posible tenerla, pero sí una realidad distinta en un modo de trabajo híbrido, con toda la seguridad, que es como va, o como ya de hecho está funcionando, pero que va a pasar también por unos procesos más acelerados, ¿verdad?, de la vacunación, que yo creo que son elementos importantes. Pero aquí pasan por otros elementos que yo voy a comentar, porque este año pues, es un año de elecciones, un año de negociaciones en México. Aquí la afectación que también per se está es, bueno, la producción de la industria petrolera nacional, el incremento del ingreso o de las divisas que puedan entrar, por supuesto, al Banco Central, y por supuesto cómo de esa manera va a mejorar el poder adquisitivo del consumidor. Eso es importante para poder entonces mirar esa visión empresarial, cómo lo están viendo los empresarios, y luego entonces ir ya a las conclusiones de este Pulse 4, de este estudio. Luego, para el mes de finales de octubre, noviembre, haremos otro Pulse ya con esa visión de cierre de año y mirando lo que puede ser ese primer semestre. Ahí le diré a Ramón para, bueno, presentar entonces esa nueva visión ya más cercana al cierre, pero también mirando el próximo año. Entonces, en esta visión económica, voy a poner aquí para poder reducir, poderlo ver. Perfecto. Cuando hicimos la pregunta sobre esa percepción de la situación económica, la mayoría nos dice es regular, y con toda razón esa situación económica es regular, es una caída continuada del poder adquisitivo del consumidor, que sigue afectando de otra manera también la capacidad instalada que está siendo utilizada entre un 20 y un 25%, la situación de aproximadamente lo que los economistas nos están diciendo es 1.549% de inflación para este año, con una caída o una contracción de la economía de un 3.3%. Y por supuesto, bueno, lo que nos dicen es regular a mala. Es decir, si nosotros sumamos esto, estamos hablando de que el 92% nos está diciendo entre regular y malo es que esa visión económica todavía no logro ver cómo se va a dar esa recuperación. Y esto pasa por lo que dije anteriormente, es decir, un año de situaciones que están dando señales, yo lo veo de esa forma, son señales que estamos viendo. Yo no lo podría ver luego de entender los resultados de esta encuesta como una apertura, pero sí una flexibilización
que nos está permitiendo que esa perspectiva de la situación económica para los próximos 12 meses pueda mantenerse. Ya el hecho, incluso cuando sumamos el mejorará y el se mantendrá igual, estamos hablando de un 82%. Comparado con el Pulse 3 del año pasado, hablábamos de que el mejorará era aproximadamente un 10-12%. Es decir, aquí hay 10 puntos porcentuales mayor a lo que se veía en el último Pulse que publicamos el año pasado, en los primeros días de diciembre. Y por supuesto, bueno, está dependiendo del sector. Algunos sectores en donde dice, bueno, empeorará porque no se están dando esas señales de crecimiento. Incluso uno de los sectores que se ve muy afectado es el de infraestructura, el de esos grandes desarrollos, y por supuesto el del sector turismo. Y el del sector turismo porque viene muy afectado por lo que voy a explicar a continuación. Esos obstáculos para el crecimiento de las empresas son las fallas en los servicios públicos. Y la falla en los servicios públicos no solamente tiene que ver con el tema de la electricidad, el tema del suministro constante y continuo de agua potable, sino también el de la gasolina y el del gasoil, que ha venido afectando el sistema de transporte y la manera de que las empresas puedan continuar, digamos, operando en un nivel estándar o continuado, como pueden operar en cualquier otro país normal. Pero esta situación de falla en los servicios públicos es el elemento más importante para que los empresarios nos digan a nosotros, pero mi visión económica es que es mala en 53% o que empeorará en un 18%. Es fallas en los servicios públicos, porque no tenemos esa garantía, un entorno macroeconómico en donde definitivamente, oye, no, si vemos desde el punto de vista del Banco Central, un desconocimiento en cuanto a el presupuesto de la nación. El presupuesto de la nación es algo clave para poder ver dónde van a estar los principales valores de inversión y de desarrollo económico que podrían estarnos dictando desde ese ente, pero que tampoco lo estás viendo. Pero también dentro de ese ente, dentro de ese entorno macroeconómico, tenemos también el de la falta del crédito y la intermediación bancaria prácticamente ausente, dado el encaje legal tan alto. Y eso produce también que la falta de crédito en las empresas no les permita financiar proyectos o desarrollos de crecimiento. Entonces, ese estrés financiero, vamos a llamarlo de esa manera, ese estrés financiero por la situación de dificultades en la caja, de pagos de impuestos al valor agregado cada 15 días, y bueno, produce esta respuesta que estamos viendo aquí, esa situación tan compleja y tan difícil en el sector económico venezolano. Y aunado a eso, estamos hablando de la caída también del poder adquisitivo de ese consumidor. Si bien hoy día todos lo estamos viendo, no gracias a ese empeño del empresario, de continuar, a ese empeño del empresariado, que yo lo llamaría de adaptabilidad. Yo no me gusta decirlo de resiliente, porque la verdad es que yo creo que no que hemos sido resilientes, sino que hemos vivido tantas situaciones que nos ha permitido a nosotros esa adaptabilidad, ¿verdad?, de continuar y de seguir adelante, esa resistencia, lo que ha permitido que nuestras empresas logren continuar. Por supuesto, en un tamaño más reducido, por supuesto, con una fuerza laboral más reducida, lo veíamos en la lámina anterior, pero que también se ve afectada, por supuesto, con esa inestabilidad política y el entorno regulatorio al que hice referencia anteriormente, desde el punto de vista del Banco Central, de la Superintendencia de Bancos, que ese entorno regulatorio, pues bueno, no ha permitido ese crecimiento. Entonces, parte de esos obstáculos es esa dificultad o esa ausencia de acceso al financiamiento, y lo que ha habido aquí realmente es capital propio, financiamiento a través de capital propio y o de préstamos de los mismos accionistas para poder entonces mantener a flote las empresas. Y por supuesto, esa fuerza laboral que ha estado en ese proceso de acompañamiento con las empresas. A mí me llama mucho la atención porque este resultado contrasta un poco con algo que voy a mostrar más adelante,
que uno de los obstáculos para el crecimiento de las empresas le da un valor muy bajo, es a la vacunación de la fuerza de trabajo. La vacunación es un proceso sumamente clave en todo esto, porque volver a esa normalidad, por supuesto con todas las medidas de bioseguridad, va a requerir que la fuerza de trabajo tenga esa vacunación en su doble dosis. Porque nos va a dar a nosotros la tranquilidad, no la seguridad de un 100%, pero sí esa vacunación con ese efecto rebaño, que todos podamos volver a esa normalidad que todos estamos esperando. Esa normalidad, como decíamos anteriormente, en un híbrido que nos permita trabajar de una manera, digamos, más consistente en el tiempo y no con esa irregularidad de 7 días sí, 7 días no, o que los entes de gobierno, digamos, reguladores, no trabajan una semana como esta, por ejemplo. Por supuesto, ahí no hay una continuidad, sino que siempre estás en una incertidumbre constante. Una cosa es lo que nosotros podemos estar viviendo en las calles de Caracas, que lo ves muy natural y que ya no logras percibir cuál es la semana flexible y cuál es la que no es. Pero cuando nos vamos a las regiones, las dificultades son otras. Las dificultades definitivamente es esa dificultad de acceso a las empresas, a las oficinas, a los puestos de trabajo, por esa misma ausencia que decía anteriormente, o de fallas, perdón, en esos servicios públicos. Entonces, ese conjunto lo que ha hecho es que cuando le preguntamos, ¿cuándo crees que se retornará a la normalidad? Y aquí es donde viene ese primer remesón que te dice, mira, será a finales de 2022. Entonces significa que hay un camino todavía muy largo por caminar. Estamos apenas hoy a 7 de septiembre y la respuesta es que no hay una recuperación en el primer trimestre del 2022 ni en el segundo, sino a finales del 2022. Pero la mayor respuesta es de 39 de cada 100 nos están diciendo esa recuperación es de 2023 en adelante. Quiere decir que si sumamos estas dos respuestas, estamos hablando de que el 70% de los empresarios que nos han respondido nos están diciendo la recuperación es a partir de octubre, dentro de un año. ¿Qué hacer entonces en ese proceso de aquí a allá? ¿Cómo caminarla? ¿Cómo mantener en momentos tan complejos cuando sabemos que además, como dije anteriormente, están las negociaciones, todos esperando que salgan resultados, por supuesto, positivos para todos, pero que por supuesto tengan una repercusión importante sobre la economía del país, que es lo que va a permitir esa confianza y ese crecimiento. Y luego, bueno, un proceso eleccionario en noviembre, que también, pues, bueno, va a dar, si bien son elecciones de gobernadores y alcaldes, bueno, los efectos que eso puede dar en las regiones, sobre todo en las regiones en donde está gran parte del parque industrial de Venezuela. Ya cuando vamos en ese camino hacia esa nueva realidad, como ha sido llamada, entonces nos conseguimos aquí distintos elementos, retos que están enfrentando las empresas venezolanas para adaptarse a esa nueva realidad. Uno de ellos es, por supuesto, en el que todos muy rápido nos adaptamos y yo ya no le veo, digamos, esos procesos de dificultad, pero por supuesto sí hay temas que puedan causarse incluso de continuidad de negocios cuando tenemos parte del equipo de trabajo afectado por COVID, cuando tenemos familiares afectados por COVID. Eso crea, digamos, un problema, por supuesto, en las empresas porque los niveles de productividad se ven afectados. Pero el otro tema, que son los retos que están presentando las empresas, es uno que la banca ha logrado, digamos, trascender, que ha sido el de la digitalización. La manera como el sistema de medios de pagos está funcionando en Venezuela ha evolucionado, ¿verdad? Y mucho más rápido que el que tienen otros países de Latinoamérica e incluso, por supuesto, Centroamérica. Y tiene que ver, bueno, esa ausencia del papel moneda, del billete, trajo como consecuencia que el sistema financiero evolucionara hacia una digitalización muy rápida
Y eso ha sido muy bueno. Sin embargo, en el sector empresarial, distinto de ese sector financiero, todavía hay un largo camino. Y por eso es que parte de esta respuesta es, bueno, esa digitalización todavía debo de trabajarla. El otro elemento que ha ocurrido es el de la reestructuración. Y esa reestructuración es porque se ha dado una reducción de personal y hay que decirlo, no ha sido fácil para las empresas. Puestos de trabajo que ya no eran necesarios han sido eliminados. El nivel también de resistencia y vamos a decirlo, de sobrevivencia para luego llegar a un nivel de crecimiento en las empresas ha traído como consecuencia una reestructuración y reducción, por supuesto, de los costos. Y el otro elemento está vinculado a la productividad, pero esa productividad es desde el punto de vista de cómo me adapto al mercado y cómo en esa productividad busco también una reducción de costos que me permita ser más competitivo en la estrategia de precios. Este es un elemento fundamental. 37% nos está diciendo la estrategia de precios. Sí, ¿por qué? Bueno, porque en esa estrategia de precios, por supuesto, todos están aprendiendo una estructura de precios que tiene un componente en divisas y un componente en bolívares en la moneda local. Esa es la estructura de costos. El tema es cómo determinas mi precio, el precio de venta, y cómo logro mantenerme en el mercado siendo competitivo con ese precio. Eso lleva, como dije anteriormente, también un nivel de productividad y de eficiencia en las empresas que pasa a ser sumamente importante, pero que son esos elementos que están enfrentando hoy día las empresas. Entonces, yo lo resumiría de la siguiente manera. Aquellas que lograron reestructurarse para ir adelante, que son muchas las que lograron reestructurarse y adaptarse e incluso a dar un reskilling o un skilling a su fuerza de trabajo, preparándolos, digamos, para esas nuevas labores o esas nuevas funciones en un ambiente como el que estamos viviendo. El otro elemento, déjame, voy a quitar aquí, es que tengo disculpa, la pantalla del Zoom, entonces no me deja ver la última parte. Entonces, eso es parte de lo que han hecho las empresas, pero a su vez, por supuesto, es esa gestión en cuanto a la estrategia de precios y a esa, como dije anteriormente, no es de resiliencia, sino de adaptabilidad a los cambios que el mercado me está indicando que tengo que tener. Por supuesto, esto tiene también que ver mucho con la competitividad y cómo mis competidores también están. Y aquí una de las cosas que hemos visto, bueno, ha sido ese trabajo conjunto también, y hay que decirlo, con la misma competencia, porque lo que se ha buscado es, bueno, es mantenerse en el tiempo como empresa. Ahora, como parte de esas medidas que se han aplicado durante estos 16 meses de pandemia, uno de los elementos ha sido la reestructuración operativa que hablaba anteriormente, la capacitación a la que hacía referencia en nuevos skills, porque seguramente uno de los elementos era, bueno, parte de esa fuerza de trabajo con la que he venido trabajando durante tantos años, bueno, tiene que aprender nuevas cosas en esta nueva realidad y una nueva forma de operar y de poderse mantener. Esas alianzas han sido con proveedores, ha sido con mi competencia, ha sido el busquemos mantenernos y poder pasar, digamos, esta brecha de la que estamos hablando en esa adaptación hacia la nueva realidad. Por supuesto, hay un 32%, un tercio nos ha comentado la reducción de sus espacios de oficina, de sus tamaños, entregas de metros cuadrados. Todo lo hemos vivido. Esa reducción viene dada, por supuesto, porque en este modelo híbrido, en donde aprendimos que podíamos trabajar y tener eventos como este que estamos teniendo a través de la virtualidad, pues ya esos espacios físicos no eran tan necesarios. Pero también otro elemento, y yo sí lo veo como lamentable que se ha dado, ha sido la desinversión. La desinversión ha sido una de esas medidas aplicadas y ha sido básicamente activos improductivos que ya no son necesarios dentro de la estructura, venta de parte de esos activos en la búsqueda de liquidez y también del flujo de caja tan necesario, y por supuesto parte de ese refinanciamiento de deuda que principalmente ha sido con los proveedores.
como dije anteriormente, esa ausencia del crédito bancario tan necesaria para la expansión o para el crecimiento o para la preparación a esa nueva realidad, pues ha estado ausente. Y luego cuando preguntamos en esa transición hacia la nueva realidad, esa transición de cómo lo piensa que podría variar el volumen de ventas en pandemia, bueno, la mayoría de las empresas nos está diciendo 2/3, el 66% nos está diciendo disminuyó. Y es cierto, el tamaño de la economía se ha hecho más pequeño, el número incluso de consumidores se ha reducido, en parte, bueno, por la migración tan alta que hemos tenido, pero también no por la capacidad de producción, sino porque hemos tenido que adaptar esa capacidad de producción a unos estándares que nos permitan producir justamente lo que es necesario para ese mercado que es cada vez más reducido. Y como decíamos anteriormente, entre un 20 y 25% con respecto a lo que teníamos en 2013-2014. Ahora, llama la atención cuando nos responde se mantuvo igual en 21% o aumentó en un 13%, son sectores específicos. Estamos hablando del sector telecomunicaciones, estamos hablando del sector de alimentos, estamos hablando del sector de retail. Es decir, no son todos los sectores. Como yo dije anteriormente, en el sector de turismo ha sido uno de los más afectados. Y luego, cuando le decíamos en ese camino a la nueva realidad, ¿dónde has aplicado ajustes? Y ha sido la estructura de costos. Es decir, para poder ser competitivo, como decíamos anteriormente, en esa estructura de precios que es el gran reto, ¿cuál debería ser el precio final de mi producto? Incluso viéndolo desde aves para poder tener ese marcador de precio y ser competitivo en el exterior, porque quizás producir me puede ser incluso hasta más costoso que lo que sería ese producto, dado, bueno, ese efecto tan pernicioso que tuvimos con liberación de aranceles en ciertos productos que estaban afectando a la producción nacional y que, bueno, se ha buscado corregir en los últimos meses a través de nuevas normativas, es lo que, bueno, permitiría entonces un mayor nivel de competitividad cuando lo estamos viendo de cara a la exportación. Entonces, los ajustes se han aplicado allí en esa estructura de costos a raíz precisamente de esto, o adapto esa estructura de costos, busco un mayor nivel de generar productividad, eficiencia sobre todo. Luego, en la plantilla laboral, lamentablemente, pero es donde más ajustes también se han aplicado, en reducción de esa capacidad instalada a lo que realmente, bueno, me está pidiendo el mercado. En inversiones, este es un elemento en donde lo que nosotros vemos en otros países es un crecimiento, un aumento en el nivel de las inversiones. Y aquí, en el caso venezolano, ha sido un 31%, 3 de cada 10 nos están diciendo, bueno, he tenido que afectar o detener los niveles de inversiones que inicialmente tenía. Y otro efecto que lo vimos en los pools del año pasado y que tiene un efecto también importante, dada la situación que estamos viviendo en el país, es esa reducción en el presupuesto o lo que se destina a la agenda ESG, a la agenda social, a mirar incluso las adaptaciones que tienen que hacer nuestras empresas por la huella de carbono. Es decir, no ha sido una prioridad. Y no ha sido esa prioridad precisamente, bueno, porque han tenido que colocar y redirigir los esfuerzos hacia otros elementos importantes. Pero esto también es una deuda que tenemos nosotros con nuestros trabajadores, con la comunidad en general, el mantener, el integrar la agenda social, económica, de gobernanza y de cambio climático en nuestras empresas. Debe ser parte de, además de la estrategia de la organización, como dije anteriormente, transversal e integrarla. La economía va a abrir en algún momento, como yo dije anteriormente, lo que uno ve es flexibilización desde un punto de vista regulatorio, que lo hemos debido tener siempre, pero en una apertura, una de las cosas que un inversionista extranjero va a exigir es cómo es esa medición de la huella de carbono. Uno de los elementos que va a exigir es cómo es
nuestra gestión social, primero con nuestros trabajadores y luego con nuestras comunidades en donde nosotros operamos. Entonces va a ser un elemento importante. Y por supuesto el del financiamiento es donde se han aplicado ajustes, porque bueno, realmente ese poco crédito que hubo o que hay, perdón, venía afectado también en algunos meses en la forma de indexarse los créditos, que son las unidades de valor de crédito que se indexan por la variación del tipo de cambio, y que en algunos momentos también fue muy difícil para algunas de las compañías poderlo sobrellevar y mantener. Por lo tanto, parte de ese financiamiento, como dije anteriormente, vino acompañado por parte de los proveedores, incluso por el mismo capital propio de las empresas. En esa misma transición a la nueva realidad, y mirando los efectos de la pandemia y las políticas que implementaron las empresas en bienestar de sus empleados, tenemos lo siguiente. Primero, en esos efectos de la pandemia, una de las cosas que nos ocurrió a todos fue la disminución de las reuniones y de los espacios. Eso fue bueno desde un punto de vista, digamos, de entrega de espacios, como dijimos anteriormente, de metros cuadrados, pero también se redujo mucho en consumo, en gastos de comida, en gastos de transporte, en hotelería, y eso fueron uno de los primeros elementos que se vio directamente. Por supuesto, para poder mantener esa productividad, pues también hubo una inversión por parte de las empresas en proveer de conectividad a sus colaboradores, pero también en proveerlos de tecnología que les permitiera mantener la conectividad con las empresas. Y los otros efectos estuvo en el aumento de las horas invertidas en el trabajo. Y ciertamente fue así. Es decir, esto trajo como consecuencia también que los empresarios nos respondieran, bueno, errores humanos en aquellas empresas que no tenían o que no contaban con sistemas de información automatizados, con procesos como robótica en la captación de data, y en ese proceso de análisis se dio eso. ¿Por qué? Bueno, porque se dio un proceso de agotamiento, de largas y extensas jornadas de trabajo, en donde inadvertidamente, probablemente por las mismas dificultades de la conexión, pues nuestros colaboradores se conectaban a distintas horas, ¿verdad? Y funcionaba de una manera asíncrona, y eso costó que se pudiera aprender. Lo cierto es que esa realidad que teníamos antes no va a regresar y que eso se va a mantener. Por eso es que parte de esos efectos en la calidad de vida de los trabajadores debe ser un elemento a estudiar, a evaluar, porque el mantener a ese colaborador con salud mental, conectado con el propósito propio y el propósito de la organización, va a ser fundamental para esa empresa que decíamos anteriormente que visualiza una recuperación a finales del 2022 y durante el 2023. ¿Qué están haciendo entonces las empresas? Aquí lo que nos están diciendo es, bueno, bien, se redujeron las reuniones sociales, cómo poder volver a ese esquema de que eventualmente puedan darse una u otra reunión, por supuesto cuidando los elementos de bioseguridad y, como decíamos anteriormente, un proceso de vacunación masivo. Cómo recuperar la productividad, porque la productividad es lo que nos va a mantener a nosotros ese nivel de competitividad del que venimos hablando en la charla de hoy. Y luego esas políticas implementadas por las empresas para salvaguardar ese nivel de bienestar que es tan necesario. Pero se dieron varias cosas. Uno, que hay que significar, son las bonificaciones que, si bien antes eran en la moneda local, hoy día se están dando en divisas. Esas bonificaciones, yo las llamaría, son pagos o abonos en cuenta específicos, no de una forma regular, sino muy asociados a la disponibilidad del flujo de caja de la empresa, pero que ha permitido dar un acompañamiento a los trabajadores. Y eso ha sido uno de los elementos, como vemos aquí, 55 de cada 100 nos están diciendo hemos dado ese acompañamiento. Otro de los elementos importantes
en ese mismo nivel de la competitividad ha sido aprovechar el tiempo para desarrollar y formar en nuevos skills, en nuevas habilidades a esa fuerza de trabajo. Producto también de la pandemia, la contratación de pólizas de seguro con mayor cobertura es otro de los elementos importantes que también se ha dado, y hemos visto también cómo el sector seguro ha tenido un crecimiento importante, pero esto ha sido un elemento para garantizarle pues la tranquilidad a los trabajadores, a los colaboradores en cuanto a las pólizas de seguridad. Y el otro elemento ha sido pensado en cuáles son esos puestos de trabajo que regresarán a la presencialidad y cuáles no. Ha sido bueno el estudiar los puestos de trabajo en las casas de nuestros colaboradores para estudiar cómo es esa ergonomía. Y ahí se ha dado un apoyo desde los préstamos, digamos, acomodato, bajo la figura del comodato de sillas, escritorios, conectividad por Wi-Fi a través de equipos que lo permitan, pero ha sido parte de esos elementos y de las políticas que las empresas han implementado. Todo esto lo vamos a poder ver, o lo pueden ver en el estudio, pero que son elementos que si alguno de las empresas no hemos implementado, pues bueno, son los de mayor tendencia y que debemos, por supuesto, de mantener. En esta misma transición a esa nueva realidad, ¿cómo se afectó la calidad de vida de los trabajadores? Y esto es importante porque el colaborador, bueno, es el que me permite esa productividad, el trabajador es el que me permite esa conectividad, el trabajador es el que me permite mantenernos y ser las empresas que hoy día somos. Y parte de esos efectos estuvieron en bonificaciones por desempeño. Aquí empezamos a notar una recuperación interesante desde el punto de vista de lo que es el mérito de esos trabajadores. Ese mérito y bonificar por mérito y por desempeño y no a todos por igual. Se dio también, el 54% nos respondieron un ajuste de salario continuo, ¿verdad? Y por supuesto, ese modo de trabajar en jornadas híbridas que ha sido clave y que hoy día es aplaudido y que esto no va a desaparecer. Definitivamente, parte de lo que nos estamos consiguiendo es ese colaborador que dice, yo no quiero regresar. Yo tengo las dificultades de poder llegar a la oficina por temas de gasolina, por las mismas dificultades que te produce ese mismo transporte público, y esto me está llevando a que esas jornadas de trabajo puedo hacer 3 días en la oficina, que es el estándar que más hemos visto, 3 días en oficina, 2 días en trabajo remoto, ¿verdad? Y también otro elemento importante es la forma asíncrona como se viene trabajando, es decir, en una figura de objetivos. Y el otro elemento importante, por supuesto, y que no puede fallar, es el de seguir formando, y es algo que la Asociación Venezolana de Exportadores viene haciendo con sus 2 diplomados, que nos hicieron referencia con la UNIMED, y además de las alianzas que tienen con UNIMED y con la Universidad Central de Venezuela. Esos son parte de esos, digamos, nuevas formas de trabajar. Solos no lo podemos hacer. Se trata de buscar las alianzas que nos permitan a nosotros mantenernos y continuar en ese camino hacia la nueva realidad. Dentro de las acciones implementadas para esa transición, bueno, están las que ya conocemos de las medidas de bioseguridad que se mantienen cada vez, por supuesto, más estrictas. Lo que hemos notado que independientemente de los procesos de vacunación, hoy día hay, digamos, protocolos cada vez más rigurosos, por lo que dije anteriormente, están los temas reputacionales, el tema incluso de continuidad de operaciones por grupos de trabajo que se vean afectados o que familiares estén afectados por COVID, por supuesto que nos terminan afectando a todos. Y en resumen, pues bueno, esa opción permanente, como dijimos anteriormente, y de trabajo. Yo decía al principio que contrastaba dentro de los obstáculos que nos respondían que solo 2% nos respondía que la vacunación podría ser un obstáculo en esa continuidad. Aquí contrasta cuando dice que las acciones implementadas, un 29% nos dice monitoreo de la vacunación de la fuerza de trabajo. Vemos empresas que han logrado tener un proceso de vacunación de 100% de su fuerza laboral, estamos hablando de empresas más pequeñas, por supuesto, o incluso aquellas que están vinculadas con el sector salud,
que lo han tenido un 100% por razones propias del entorno, digamos, de operaciones en el que está, pero en otros sectores hay un seguimiento importante y yo creo que ese debe ser parte, digamos, de la agenda de todos en las empresas, así como dije anteriormente, la agenda de lo económico, de lo social y de lo ambiental, es la agenda del proceso de vacunación y el seguimiento a los trabajadores. Por ejemplo, encuestas que nos permitan monitorear qué nivel de vacunación tenemos. El monitoreo que hay a través de distintas páginas independientes sobre lo que ha sido el proceso de vacunación en Venezuela indican una doble dosis de más de un 12%. Pero cuando lo ves en las empresas, podemos indicar porcentajes incluso más altos, hasta de 40-42% de vacunación. Digamos, hay entonces un indicador totalmente diametralmente opuesto cuando se habla de estos indicadores de información, de cuánto es el proceso, digamos, cuánto es, no, cómo es el proceso de vacunación masivo en la sociedad entre un 2 y 20%, y cuando ves el de las empresas entre un 42%, es decir, es sumamente alto. En esa misma transición, ya para ir a la parte, digamos, empresarial, vemos que 82% de las empresas que han sido encuestadas considera que definitivamente sí se aceleró su proceso de digitalización o de implementación de nuevas tecnologías. Yo no diría que fue un proceso de digitalización per se, que sí lo hizo la banca y lo hizo en parte el sector seguro. Como decía anteriormente, la banca a través de sus medios de pago, a través de sus nuevas plataformas que hemos visto que han implementado nuevos portales y plataformas y que siguen haciendo las inversiones. La banca lo hizo, pero también la banca ya venía con procesos de inversión que se venían dando y que lo que hizo, digamos, esta situación, digamos, de pandemia fue acelerarlo. Ahora, no así el resto del sector industrial. Esto es un proceso que nos va a demandar y que nos golpeó muy fuerte. La competitividad también va a estar en cómo se empiezan a automatizar procesos, cómo se hace una inversión porque la captación de data, incluso la conectividad para poder tener un proceso de análisis de datos conectado más adelante con inteligencia artificial, te va a llevar a procesos, por supuesto, que requieren inversión y que las compañías y las empresas lo tienen que hacer de una vez, cada vez más acelerada. Y eso es visto desde el punto de vista de competitividad cuando lo miramos con empresas de otros países. Estamos hablando que queremos y estamos buscando un nuevo mercado. Estamos hablando, Ramón lo decía al principio, cuando hablamos, si el Q1 de este año en niveles de exportación ronda los 1.500 millones de dólares y queremos crecer en niveles de exportación, uno de los elementos va a ser la competitividad y va a ser la productividad y va a ser la eficiencia. Y eso, por supuesto, requiere la innovación. Entonces, cuando hablamos de la innovación en las empresas, uno de los elementos que nos ha dicho, bueno, es una estrategia enfocada, por supuesto, en el cliente, pensada en el cliente. Y sí, definitivamente cuando hablamos pensada en el cliente, lo que han hecho las empresas es medir la experiencia del cliente. La experiencia del cliente desde el punto de vista del servicio, de la empatía que tengo con el cliente, de las expectativas que estoy teniendo con el cliente, de la capacidad de resolución y atención de problemas al cliente. Definitivamente ese es el centro de la innovación y de lo que las compañías están haciendo en este momento. Solo 30% nos habla de estar orientado a mejoras en los procesos y de digitalización. Como dije anteriormente, ha sido más en buscar eficiencias en los procesos, más allá de la digitalización, que es un proceso, digamos, mucho más complejo, de mayor incorporación de procesos de automatización o robótica, que por supuesto requieren un mayor nivel de inversión. El otro elemento es el del desarrollo de nuevos productos. Y vuelvo a hacer ese contraste, porque para poder tener esa competitividad, uno de los elementos importantes es el desarrollo de nuevos productos y nuevos servicios. Y esto tiene que ir de la mano, por supuesto, de la tecnología, pero también tiene que ir
de lo que me está demandando los nuevos hábitos de consumo. Y esos nuevos hábitos del consumo me tienen que permitir a mí integrar en esos canales de distribución, en ese portafolio, nuevos productos, bien sea creación de nuevos productos, formas de llegarle a ese consumidor, pero esto ha cambiado y más ha cambiado en pandemia a esa nueva realidad. Aquí estamos hablando es visualizando cómo sería en ese post-COVID. En ese post-COVID, ¿cuál sería esa situación? Y es bueno, la creación de esos nuevos productos, ¿verdad? Y nuevos canales de distribución dependiendo de esos distintos mercados. Y para cerrar esta sección, digamos, de transición a la nueva realidad, el 54% nos ha dicho que no están evaluando, como dije anteriormente, el impacto que sus operaciones están causando, ¿verdad? Desde el punto de vista ambiental y la parte de social y de responsabilidad social empresarial. Lo que ha habido es desinversión, precisamente parte de ese presupuesto que normalmente estaba entre un 2,5 y 4% del presupuesto de las empresas, midiéndolo desde el punto de vista del ingreso destinado a actividades de responsabilidad social empresarial, ha disminuido de una manera importante. Lo interesante cuando vemos esto es que hay una oportunidad importante de recuperar esa inversión social. Por supuesto, la han dedicado más a las empresas hacia adentro, a mirar primero a sus colaboradores, y eso está muy bien, como lo dije anteriormente, pero también recuperar que así como la automatización, así como la digitalización nos golpeó en pandemia, la agenda de sostenibilidad en 5 o 6 años nos va a golpear de la misma manera. Los inversionistas nos van a mirar desde el punto de vista de cómo es nuestra inversión social en los asuntos ambientales, en nuestra huella de carbono, en cómo es mi proceso de gobernanza y de transparencia como empresa. Y este es un elemento importante que debemos integrar en la agenda de los comités ejecutivos de nuestras empresas. Cuando medimos esos criterios de sostenibilidad, ¿cuáles pueden ser o cuáles son esos criterios de sostenibilidad? 38% nos decía, bueno, se incrementa desde el punto de vista interno, como lo decimos aquí, en esa medición. Pero la clave aquí es cómo yo la estoy proyectando y cómo además la estoy divulgando. Un elemento importante que de hecho lo recoge el profesor Víctor Guedes en su libro Gerenciar, Liderar y Emprender, es la divulgación, es contar a través de los informes de sostenibilidad o los informes de gestión social o incluso de transparencia lo que las empresas están haciendo. Pero uno de los elementos es que incluso se desconoce qué están haciendo nuestras empresas. Si nosotros queremos tener además esa visualización, esa vitrina de cara a la exportación, esos mercados en el exterior nos lo van a requerir y nos lo van a demandar. Eso es importante y por eso he querido ponerlo en ese contexto de lo clave y de los asuntos a mirar. Ahora miremos esa visión empresarial ya para ir hacia el cierre con las conclusiones. En esa visión empresarial tenemos 2 cosas, o 3 cosas diría yo. El comportamiento de los ingresos del negocio, y esto es lo que les comentaba anteriormente. Con respecto al último Pulse, el Pulse 3, publicado los primeros días de diciembre, y el que publicamos ahora el 18 de agosto. Vemos una recuperación, podríamos decir, de 6 puntos, ¿sí? De 6 puntos en las perspectivas del comportamiento de los ingresos del negocio. Entre lo que dicen, bueno, incrementará de 46 a 28%, es decir, esa torta crece de una manera importante y está visualizando entonces que el comportamiento de los ingresos del negocio va a tender a mejorar. Y esos elementos positivos. El otro, como aspectos también claves dentro de todo esto es, bueno,
¿Qué estás pensando hacer para la competitividad? Importantísimo. La agilidad en los procesos internos. Y ciertamente, cuando vemos el tamaño de las empresas, hoy día tienen esa facilidad en la toma de decisiones mucho más rápida, más concretas, más ágiles. Y eso les ha permitido un aumento en la productividad e impulsar, por supuesto, como dijimos anteriormente, la formación de los trabajadores y desarrollar estrategias que estén vinculadas precisamente a lo que el consumidor me está demandando. Pero también ese 39%, 39 cada 100, nos está diciendo, yo estoy buscando desarrollar o fortalecer mi marca. Y es esa marca la que lo va a diferenciar en esa visión empresarial en el post-COVID. Una marca, bueno, que está en el mercado, que la hace cada vez más fuerte y que es la que le va a permitir, bueno, mostrarse en esa misma vitrina de la que hablábamos anteriormente, en un mercado de expansión y mirando hacia la exportación. Esos son elementos claves dentro de todo esto. Ahora, ¿hay obstáculos? Por supuesto que sí. Esos obstáculos se mantienen, lamentablemente, cuando comparado con el pulso anterior, es muy similar. Es esa falla en los servicios públicos, esa demanda de que estos servicios públicos estén en un sector privatizado, quizás como podemos ver en algunos sectores, el del aseo, ¿verdad? Porque ves que puede funcionar cuando lo comparas con el del agua potable, con el de la gasolina, con el de la electricidad. Bueno, es continuidad de operación. Esto lo hace cada vez más complejo como un obstáculo, pero la pregunta aquí incluso es vinculada con esa transformación digital. Y lo que nos están diciendo, yo puedo tener mucha transformación digital, yo puedo tener inteligencia artificial en mis procesos, yo puedo haberme adaptado a todo esto. Podemos tener este tipo de charlas o este tipo de herramientas como las que está usando Aves hoy, pero si no tengo Wi-Fi y si no tengo electricidad, pues no voy a poder tener la conexión. Ahora imaginemos nosotros en procesos de producción continua. La falla en los servicios públicos pues, es el elemento más importante. El otro elemento muy cierto son los costos de implementación, porque requieren inversión. Y dijimos anteriormente, la ausencia de ese crédito bancario. Es necesario, por supuesto, con todas las medidas y todos los estudios que se están haciendo, ese crédito interbancario en divisas, porque no está implementado actualmente. Ecoanalítica, en su último estudio, nos habla que 2/3, digamos, de las transacciones se dan en divisas y que prácticamente el 82% de la moneda de circulación son divisas. Entonces, bueno, el crédito tiene que ir evolucionando hacia un concepto que permita tener, por supuesto, ese intercambio, ese crédito bancario en divisas también. Y tendrán que estar las dos monedas, pero que permita entonces que aquellas empresas que puedan tomar el crédito en divisas y poder pagar el crédito en divisas, les permita entonces hacer las inversiones que son necesarias. Pero uno de los elementos es el costo de implementación, porque el flujo de caja propio pues está destinado principalmente a asegurar la cadena de suministro, a asegurar el pago a sus colaboradores, el pago de los impuestos, en este caso el del IVA, que es quincenal, y por supuesto el de la materia prima para poder producir. Entonces, dificulta y por supuesto resta mucho a lo que tiene que ver con la competitividad de nuestras empresas. El otro elemento es el costo de actualización de licencias, por supuesto, porque todo esto, estamos hablando de tecnología, y esta tecnología tiene en sus primeros años de inversión costos en su implementación y luego, por supuesto, en el mantenimiento de esas licencias y, por supuesto, la formación que se tiene que dar al capital humano, ¿no? La formación y la preparación. Esta es una curva, por supuesto, de crecimiento en los primeros años, pero una vez que se hace y que se tiene ese acceso a estas tecnologías y a retener el personal, como lo dice aquí, 25% ve como un obstáculo el problema de la rotación de personal. ¿Por qué? Bueno, porque no logra mantenernos, no logra, digamos, mantener un nivel de salarios para ese nivel competitivo. Y más ahora, en donde no hay fronteras, en donde ese personal, esos colaboradores pueden trabajar para cualquier parte del mundo
independientemente de donde estén, pero a distancia hoy día lo pueden hacer. Y ya para ir a esta última parte de la visión empresarial y poder pasar a las conclusiones, las fuentes de financiamiento que nuestras empresas, digamos, están esperando utilizar en los próximos 12 meses, y por eso que lo he venido diciendo, es capital propio. Es decir, es a pulmón, es el flujo de caja de las empresas o incluso, ¿verdad? Dinero que los mismos inversionistas están trayendo venezolanos para poder invertir en las empresas. Es ese 40% de aporte de los accionistas y solo un 23% del crédito bancario. Cualquier otra parte de esto sería al revés. La mayor parte de esa expansión vendría por el crédito bancario. Llama la atención que solo 17 lo haga a través del mercado de valores. Aquí hay una gran oportunidad en el mercado bursátil para crecer. Además que no compite la participación del mercado bursátil con el crédito bancario. No compiten, son dos vías totalmente distintas. Y ya hemos visto que en el mercado de valores además ya se están dando las emisiones a través de la SUNAVAL y de los mecanismos que han sido implementados de poder hacer emisiones en divisas. Entonces, bueno, son fuentes de financiamiento que se están dando para los próximos 12 meses, pero la visualización que está viendo el empresario es que va a ser capital propio del mismo negocio o aporte de los accionistas. Esto nos lo está diciendo el 86%. Entonces, bueno, es necesario ese crédito bancario, esa preparación para ir al mercado de valores. Nuestras empresas, para ir al mercado de valores, tienen que estar preparadas para la rendición de cuentas. Esa rendición de cuentas es semestral, anual, pero es poder producir información bajo estándares contables vigentes, establecidos por la Federación de Colegios de Contadores Públicos, ¿verdad? Que permitan tener unos estados financieros al día, que sean confiables, oportunos y determinados por contadores públicos independientes que le permitan dar esa transparencia al mercado de capitales. Eso va a ser clave. Llama la atención que 10 de cada 100 nos digan que tienen obligaciones de moneda extranjera. Esto es otra figura que se empezó a dar o que se viene dando, digamos, y yo pienso que va a tener un crecimiento importante, que es ese financiamiento en moneda extranjera. Definitivamente necesario y se está dando no local, pero a través, bueno, de colaterales o de figuras de préstamos con instituciones en el exterior que les han permitido, bueno, esa apuesta a ese crecimiento. Y ya, para ver esta última visión empresarial, ¿cuáles son esos asuntos que los empresarios venezolanos ven para los próximos meses? Efectivamente, mercados, porque sigo estudiando el mercado, sigo estudiando el hábito del consumo, cambió, sigo estudiando mi target de clientes, sigo estudiando los canales de venta o los canales de distribución que son hoy día distintos. Cuando hablamos de la digitalización, esa es una de las figuras, es decir, cuál es la vitrina, si mi vitrina ahora es digital, ¿por qué? Por el mismo elemento de la pandemia, pero es la forma más rápida o más práctica de un consumidor buscarme y saber si existo o no existo. Y esa es la manera, es la manera digital. El desarrollo de nuevos productos, como decíamos anteriormente, adaptados a ese post-COVID. No estamos hablando solamente dentro de lo que está pasando en este momento, sino que la visualización que están teniendo es qué va a pasar después. Hacia allá es que lo estoy buscando. Y por supuesto, un elemento con un gran esfuerzo que están haciendo las empresas y que lo hacen de manera recurrente y lo vemos en otras encuestas. Hemos leído algunas, por ejemplo, de reconocidas compañías especializadas en el sector laboral. Es un incremento de salarios constante, mensual, tratando de alcanzar con una gran dificultad los niveles de inflación que hablamos, que para este año se estima que puede ser 1.549%. La formación de nuestra gente y, por supuesto, lo que dije anteriormente con los medios de pago que se desarrolló de una manera muy rápida y que la banca, de verdad que hay que reconocerle el gran esfuerzo que ha hecho, incluso con las cadenas de retail. Son ejemplos de esto que hemos visto. Ya entrando entonces a las conclusiones, lo vemos desde tres grandes aristas.
Uno, esa aceleración digital que nos golpeó en tiempos de COVID. Claramente, así yo veo también la de la agenda ESG. Así como la aceleración digital nos golpeó, la de la agenda sostenibilidad va a ser similar. Y entonces yo la tengo que tener en mi agenda. ¿Pero por qué la aceleración digital? Primero, porque fue una manera de tener al cliente cerca, para visualizarme, como yo decía anteriormente, en una vitrina distinta. En la manera como yo automaticé mis modelos de negocio para hacerlos más ágiles, involucrando, por supuesto, tecnología en unos entornos de conectividad más inteligentes, porque es la era virtual en la que estoy. Entonces, ese es el primer elemento de las conclusiones de esa visión empresarial. El otro, los esquemas de trabajo que ya no van a existir como los teníamos anteriormente. Esos esquemas de trabajo, por supuesto, desaparecieron, no los podemos generalizar porque no sucede lo mismo en el sector salud, no sucede lo mismo en el sector industrial, pero sí sucede en empresas de telecomunicaciones, sucede en empresas de servicios profesionales. Lo cierto es que el esquema híbrido de trabajo llegó para mantenerse y para quedarse, pero también porque el trabajador te lo está demandando, porque te está diciendo yo no puedo regresar a ese puesto de trabajo. Y por supuesto, la definición clara de procesos para que me permitan mantenerme con productividad y con eficiencia. Ese nuevo esquema de trabajo me tiene que ser a mí más eficiente y me tiene que ser también más rentable. Lo que todos buscamos al final como empresario es tener una empresa, por supuesto, cada vez más rentable. Y por último, esa evaluación continua de mi estrategia de negocio. Es decir, es continua, es cómo estoy gerenciando mi modelo y cómo yo estoy priorizando, como dije anteriormente, primero mis colaboradores, reconociendo el mérito de todos estos que me han acompañado en momentos de tanta dificultad. El rendimiento que dije anteriormente de las inversiones, porque al final de lo que estamos hablando aquí también es de rentabilidad y de competitividad que me permita mantenerme. Entonces, esas tres conclusiones de este estudio es una evaluación continua de la estrategia y de mi modelo de negocio, esa forma en que se van a mantener operando nuestros negocios y, por supuesto, la innovación y la aceleración digital a modelos cada vez más eficientes, sin dejar de lado, por supuesto, cómo son los nuevos competidores que, por supuesto, en esa misma flexibilización, yo no llamaría apertura, pero sí flexibilización o señales que estamos recibiendo, van a permitir la entrada de nuevos competidores al mercado y cómo yo me estoy preparando entonces allí. ¿Qué sugiero yo? Una evaluación de un mapa de riesgo, lo que es llamado el ERM, ese Enterprise Risk Management. Es importante ese mapa de riesgo de la empresa porque es el que me va a permitir en un cuadrante identificar, bueno, los riesgos a los cuales yo estoy expuesto. Pero más allá de eso, la capacidad de respuesta que tiene nuestra empresa para poder responder a ese mapa de riesgo. De esta forma, Ramón, bueno, terminamos de una forma, por supuesto, muy sucinta nuestro estudio de visión empresarial Venezuela 2021, perdón, la empresa venezolana ante esa nueva realidad. Bueno, Tocayo, realmente tu exposición ha sido excelente, extraordinario trabajo. Han logrado con estas encuestas hacer un análisis muy preciso, ¿no?, de la situación que tenemos, de cómo se está viendo y algo muy importante que es las recomendaciones y estrategias a seguir en la situación actual para verlo. Oye, realmente le doy las gracias a los presentes, a varios presidentes de cámaras que tenemos por ahí, a Luis Alberto Rusián, de Cabecol, Kalim Nasser, a Bipla, por ahí tenemos a Gregorio Rodríguez, de la Cámara de Nueva Esparta, a Fernando Villamizar, de las empresas camaroneras, Eugenio de la Vega se incorporó, tenía problemas con el internet, bienvenido, y así como otros amigos. Bueno, siguiendo el programa de hoy, le voy a dar la palabra a
al señor Roberto Rimeri. Roberto Rimeri es presidente de la Cámara de Industria del Vestido, es presidente también de RORI. Creo que va a tener bastantes elementos que comentarnos por su experiencia, tanto desde el punto de vista de empresario de industria como también de empresario del sector servicio, del comercio. Le voy a la palabra porque nos habla un poco de su sector y después vamos a abrir un compás de preguntas y respuestas. Realmente, Ramón Hostos, te agradezco mucho la exposición, haber compartido con nosotros tan importante estudio y en la forma tan clara como lo han hecho acá a KPMG. Le agradezco enormemente también a la empresa, de verdad, darnos esta oportunidad de compartir contigo los conocimientos que tiene. Gracias, Ramón. Nuevamente muchas gracias. Sí. Atento bueno, aquí con Roberto y seguimos con la sesión de hoy. Estoy por aquí. Así es. Adelante, Roberto. Bueno, muchas gracias, Ramón. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Ramón, por esa presentación. Entré un poco tarde, pero lo que logré ver refleja un poco lo que también estamos sintiendo. En nuestro sector formal, que está representado en la Cámara, es pequeño. Hace 20 años teníamos 400 empresas afiliadas a la Cámara, hoy en día tenemos 25. Es verdaderamente devastador pensar en cómo se ha disminuido, no solamente empresas que han cerrado, sino muchas de ellas han migrado a un sector informal. Ya hemos escuchado cómo hay intentos en todos los estados de contrarrestar un poco lo que han llamado la voracidad fiscal, los servicios públicos tan caros, especialmente el aseo, que estaba en una reunión en Consecomercio y la presidenta comparaba una tarifa de una compañía similar a la que tenemos en Venezuela, no vamos a decir su nombre, en Toronto, Canadá, y aquí pagamos 8,000% más, ¿no? Entonces los factores que están incidiendo para que la empresa de la confección, que es muy sensible, muy intensa en mano de obra, sensible también a tecnología, que como todo Venezuela tenemos un rezago de más de 20 años, pues ha hecho que muchas empresas no desaparezcan, pero sí no estén en los planos formales para poder competir mejor con nuestro principal competidor en este momento, que ya se ha conversado bastante, que es la importación. Entonces, nuestro sector está muy afectado por el 7x7, porque hay todavía algunos lugares donde tratan de cumplirlos y los trabajadores quieren, y a veces con razón, ¿no?, condiciones especiales para poder asistir. Nosotros decimos que las empresas, en la empresa y en su trabajo están más seguros que si ellos se tienen que quedar o los obligan a no venir al trabajo, y entonces la mayoría van a los mercados a buscar trabajo temporal por una semana porque no pueden subsistir con los salarios actuales. Inclusive muchos de ellos en la confección superan 10 y 20% los salarios mínimos. Entonces, el 7x7 mantiene dificultad, y todo lo que se ha conversado en los servicios públicos deficiente y gasolina, donde la productividad en nuestro sector está alrededor de un 20%. Entonces tenemos un 4% de las empresas que estábamos en el 2000, hace 20 años, y de estas se está trabajando el 20%. O sea que la capacidad formal en la empresa de la confección es muy pequeña. Hay una gran empresa informal que no vemos, no tenemos cómo medirla, no hay encuestas del Instituto Nacional de Hogares que nos pueda decir cuántas personas están cosiendo, bien sea en su hogar o talleres informales, pero sabemos que hay muchísimas empresas informales y hay muchas costureras trabajando en diferentes áreas, y se mantiene una semilla de una confección que en algún momento, con los incentivos adecuados, podría formalizarse. Eso es lo que todos queremos. Pero lo más importante que está afectando a nuestro sector es el sesgo a la importación. Y son varios elementos. Uno es la continua, desde que el petróleo empezó a ser un factor y hoy en día no lo es, el continuo sesgo a la sobrevaluación de la moneda. Tenemos una inflación acumulada, no sabemos, hasta mayo era como 200 y pico, Ramón comentó que iba a ser 1.500 este año, y la devaluación es como un 40% por debajo. Dicen que algunos estiman que el bolívar debería estar a 12 millones por dólar, y está en 4 millones, y tenemos un mes de una estabilidad asombrosa, ¿no? Claro, eso tiene que ver con el encaje legal, la falta de crédito, y que el gobierno en este momento está restringiendo tal vez un poco la impresión de dinero
y hay pocos bolívares para ir detrás de los dólares que existen, ¿no? Este sesgo de que el dólar es muy barato comparado a nuestra inflación interna ha sido siempre el principal obstáculo para la industrialización de Venezuela. Lo segundo es que acabamos de tener y que una reforma de exoneraciones para no favorecer tanto la importación, aunque en época de pandemia había tal vez alguna necesidad de algunos rubros, pero encontramos que esta ha sido muy incoherente. Por ejemplo, hay un rubro que está liberado el producto terminado, pero las telas que componen este rubro tienen aranceles. Ayer mismo en nuestra empresa estábamos analizando unas telas para camisería y algunas están liberadas y otras pagan aranceles. Sin embargo, el arancel del producto terminado está exonerado y aparte de eso no pagan IVA. Entonces hay una distorsión de cómo se está haciendo la política comercial y lo más importante es general, y aquí tengo que felicitar a Alex y a Ramón, porque cuando hablamos y empezamos a decir todas estas cosas parece una lista interminable de quejas que de verdad uno se aburre y dice, bueno, y que ya sabemos que lo más importante es hacer un rompecabezas coherente, que cada pieza de la política industrial esté relacionada con otra, la fiscal, la laboral, la comercial. Todas las políticas tendrían que tener una guía y un marco, como hizo con Industria hace varios años que sacó la ruta, que era una serie de análisis de política para el desarrollo de la industria en los próximos 20 años. Entonces, yo creo que lo más importante es tirar líneas de conversación y acción con las actuales personas que están en la posición de poder. Por ejemplo, en el Ministerio de Comercio, yo sé que ABEX ha hecho un esfuerzo importante para ayudar a los que estamos exportando. Esa es otra de las áreas. Nosotros exportamos a Colombia y sacamos una cantidad muy pequeña de pantalones. Voy a dar un ejemplo concreto, 3.500 pantalones. El flete marítimo fue $900 y las tarifas del puerto para salir fueron $4.500. Entonces tenemos una tarifa de exportación exageradamente costosa, un puerto que no hay en verdad con quién hablar. Muy poca gente puede entender con qué autoridad pudiéramos conversar estos temas de tarifas que superan las tarifas internacionales en varios cientos de por ciento. Entonces, yo creo que una labor de las asociaciones como la que dirige Ramón y yo y todos los industriales que estamos en esto es tirar líneas de conversación, de comunicación con las personas que están tomando decisiones. Sabemos que no hay una política coherente, sabemos los esfuerzos que se han hecho más bien para que no seamos favorecidos los industriales nacionales. Sin embargo, la labor de comunicar, informar y formar es muy importante, más ahora que pareciera que hay una pequeña tregua entre la persecución que tuvimos con leyes como la de Sundé y la de la limitación de ganancias y una cantidad de precios controlados que hicieron muchísimo daño a toda la industria, especialmente en la época de la hiperinflación, donde se vendía un producto en bolívares, no se podía cambiar su precio y a los 30 días el producto, para reponerlo, había que invertir 200, 500% su valor. Entonces creo que esta pequeña tregua hay que aprovecharla para informar, comunicarse con la gente que está tomando decisiones, que a veces no sabemos exactamente cómo se hacen. En la parte de los aranceles con la industria tenía una gerente que lamentablemente falleció, pero esta gerente hizo un trabajo excelente en comunicar los aranceles y la política comercial como la veía con industria, pero al final ellos toman sus decisiones con otros criterios, los cuales no solo no son consultados, sino que no los conocemos. Entonces yo diría que una de las principales líneas de acción es establecer comunicación con aquella gente que están tomando decisiones, porque sí es posible que tengamos, y Ramón el otro día en una conversación privada me demostró que es posible, que sí tengamos personas que están en posición de apoyar a lo que estamos haciendo y que podamos tener un poquito bocanadas de aire para que nuestra labor industrial pueda continuar y mantenerse. Para terminar, nada más quería decir que en lo personal, en nuestra empresa Rory, lo que hemos hecho fue aprovechar la pandemia para reprogramar una cantidad de tareas de mercadeo y de organización y de estructura de los organigramas que teníamos pendientes, y vamos como producto de esto a lanzar la marca Rory este fin de año con una cantidad de nuevas actividades y nuevas visiones de la marca
y como había dicho Ramón también en su exposición, nuevos productos, nuevas formas de comunicarnos con el cliente y darle una renovación fresca, entusiasta. Todo el mundo, la vida, la gente quiere, no entendemos, uno dice, bueno, ¿y cómo se puede vender ropa en este entorno? Es que todo el mundo quiere renovarse y nosotros estamos en la tarea de ayudar a la gente a renovar su imagen, porque eso es lo que hace la moda, ¿no? Alguna gente lo trata como algo frívolo, sin embargo, una necesidad que vemos hasta en las tribus. Me recuerdo en un video de antropología que vi, había una tribu aborigen, creo que en Australia, que no había sido contactada por el hombre blanco. Y en la primera aproximación, estos, vamos a decir, estos investigadores, antropólogos que contactaron, la tribu estaba vestida con unas pinturas de guerra, porque no sabían cómo venía este forastero a aproximarse. Cuando se dieron cuenta que era en son de paz y de comunicación, los invitaron a donde vivían y se cambiaron las pinturas, pusieron unas pinturas de paz. Entonces la comunicación externa a través de los signos que nosotros usamos, y la ropa es uno de ellos, es una cosa atávica, es una cosa importante, y a la gente le gusta renovar la imagen y comunicarse y mantener nuestras conexiones con el otro, que es tal vez una de las cosas que nos mantienen entusiasmados y vivos en pandemia. Así que nosotros tomamos nuestra función esa, como ayudar a la gente a proyectar una autoimagen renovada, y estamos tratando de hacer todo lo que están haciendo nuestros colegas, que es mantener competitivos los salarios. Muy difícil, como dijo Ramón, especialmente en una industria con tanta competencia que tiene la confección de los productos importados, que vienen en una condición de, vamos a decir, de favoritismo, que siempre con la industria dice, no queremos protección, queremos un terreno nivelado, queremos que nos permitan competir en iguales condiciones que nuestros pares en otros países, y no en condiciones de desventaja como las que tenemos ahora. Sin embargo, hay mucho que se puede hacer dentro del ámbito de la empresa. Siempre hay cosas que tenemos que corregir, políticas hacia nuestros clientes que podemos mejorar. Hay una cantidad de trabajo enorme que estamos haciendo para mantenernos, y el entorno macro, por supuesto, va a dictar la pausa del crecimiento y de una cantidad de variables, pero va a ser nuestra capacidad de adaptarnos. Y vemos también como algo importante en los próximos años la tendencia de sostenibilidad. Ya existe en la confección muchas empresas textiles que están poniéndole etiquetas a sus productos, que es un algodón reciclado, que es algodón que no ha usado glifosato o cosas que dañan la naturaleza en su siembra, y la parte de ecosistema, de protección del ecosistema, se está volviendo en la empresa textil muy importante en las ferias internacionales, y marcas están surgiendo que su valor de marca y su imagen es nosotros usamos puras telas que son amistosas con el sistema ecológico, y creo que ese va a ser un rasgo importante de los próximos años, la sostenibilidad, porque ya sabemos que el cambio climático no es una novela, una narrativa de miedo, sino algo que estamos viendo, y lo que nos pongamos seriamente a mantener, a hacer políticas que protejan eso, la Tierra no nos va a permitir seguir teniendo el crecimiento que hemos tenido. Nosotros, en nuestra parte, desde el 2010, tenemos una política de nuestra mercancía en las tiendas, las damos con unas bolsas reciclables. Las bolsas Rory son de un material, no es biodegradable, desgraciadamente, pero sí es reciclable. La gente no las botan, las ventas la usan muchísimas veces, y con eso contribuimos un poco a bajar el uso de algunos materiales que la gente sí botan esas bolsas y contribuyen al daño ecológico. En resumen, nosotros internamente estamos conscientes de todas las oportunidades y amenazas que existen, pero de verdad, si uno se pone a buscar su huequito en el mercado, va a encontrar que tiene muchísima tarea por hacer, y que el 80% de su éxito va a depender de una visión
proactiva de enfrentar un entorno que sabemos que en Venezuela ha sido especialmente hostil. Bueno, muchísimas gracias, Ramón, por la invitación y muchas gracias a ustedes por escucharme y quedo también a la orden para participar en el foro que va a seguir. Bueno, gracias Roberto. Realmente los gremios privados estamos trabajando conjuntos bajo esa dirección muy precisa de Colindustria, Consecomercio, Fedecámara, y prácticamente tenemos una sola voz ante los problemas. Pues tenemos que buscar la forma de enfrentarlos y buscar solucionarlos. Nosotros, cuando vemos la exposición de Ramón Hostos, tocayo, uno de los puntos que tocó fue la digitalización y el mercadeo y las alianzas y el desarrollo de nuevos productos, ya en la parte como visión. Casualmente nosotros como gremio estamos implementando actualmente lo que es EAVEX, que es la vitrina virtual de los exportadores venezolanos, una plataforma comercial virtual por medio de los cuales las empresas venezolanas pueden ofrecer los productos al mundo. Estamos ahorita casualmente en proceso de inscripción de las empresas y a la vez es algo interesante porque para las empresas inscribirse deben tener una buena página web y deben tener un buen portafolio de productos, que ahí hemos conseguido bastantes inconvenientes y es una forma también de contribuir con las empresas a mejorar y a meterse en ese mundo de la digitalización de los procesos, y esto puede dar una gran contribución. Y por supuesto también a la parte del mercadeo, pues bien lo decía Ramón Hostos, que la digitalización son herramientas fundamentales actualmente para el mercadeo, y en la parte de lo que es la promoción de exportaciones son los principales mecanismos de promoción de exportaciones que hay en el mundo, que son las plataformas tecnológicas comerciales B2B, que casualmente es la propuesta nuestra. Creo que hay algunas preguntas en el chat. Voy a darle la palabra a Iris para que las revise y empezamos este proceso. También tenemos la opción, una vez que revisemos el chat, las personas que quieran intervenir piden la palabra o abren el micrófono y tienen la palabra. Gracias, señor Goyo. Sí, tenemos algunas preguntas y también varios comentarios, entre ellos que piden que por la posibilidad de, señor licenciado Hostos, de compartir la presentación, ya que muchos están ampliamente interesados. Uno de los comentarios del señor José B. Mama nos indica que para que todo funcione es fundamental que mejore la calidad del servicio de Internet, cobertura, ancho de banda y incorporación de 5G inclusive. Señor José B. Rodríguez nos indica que ninguna planificación estratégica empresarial tendrá viabilidad sin garantía de la provisión de los servicios públicos con tarifas ajustadas a las estructuras de costos racionales. Muchos están muy agradecidos con la importancia del tema. Y aquí tenemos una primera pregunta de la señora Oriana Acosta. Ella dice que cómo lograr la competitividad de nuestros productos en el mercado extranjero, considerando nuestros costos y obstáculos para la producción en el país. Sí, gracias Iris. Gracias Roberto. Excelente resumen que acabas de hacer sobre el sector textil y de confección. Y ciertamente muy en línea con los resultados de la encuesta. Pero cuando hablas de 400 empresas y hoy día 25, bueno, son esas 25 que han logrado perseverar y lograr mantenerse en el mercado. Nada fácil, ciertamente con fallas en los servicios básicos, pues mucha digitalización, y es una de las respuestas que están en la encuesta. ¿Cuáles son los obstáculos que están teniendo las empresas para poderse digitalizar y evolucionar a un mundo digital? Bueno, es la falla continua en los servicios básicos. Por supuesto que si eso no está en ese mapa que yo decía anteriormente del ERM, del Enterprise Risk Management, es muy difícil poderlo hacer. Y hay elementos que no dependen necesariamente de nosotros en la pregunta de la competitividad. Esos elementos, algunos empresas lo han venido solucionando a través de plantas eléctricas, pero luego te falla el gasoil o te falla el suministro del gas. La otra es el del agua potable, se soluciona, digamos, con un pozo de agua, pero digamos, ese no es el deber ser. Lo que hace todo esto, en la pregunta que justamente nos hacen de la competitividad, es que te encarece los costos de producción. Lo que estás teniendo es que vas resolviendo tus problemas de producción, los logras atender,
pero por supuesto a un costo mucho más alto. Esa es la verdad. La competitividad al final tiene mucho que ver con la eficiencia, con la búsqueda de lo que ese mismo consumidor me está solicitando, en los beneficios o ventajas que tengamos para proteger de alguna manera al sector empresarial venezolano, productor venezolano, con un producto hecho en Venezuela, marca en Venezuela, y que me permita a mí posicionarme en esos mercados. Ciertamente, en el tiempo, los países vecinos se han venido fortaleciendo. Ejemplo, lo que podemos ver nosotros en Colombia, la industria colombiana, tanto la textil como la de las editoriales, siempre fue muy fuerte. Y cuando hubo todo el tema de la guerrilla y los problemas sociales que se vivieron en Colombia hace varios años, la industria, digamos, transnacional se retiró, pero la industria nacional se fortaleció. Y yo lo veo en ese símil de lo que nos está pasando ahora. Es buscar momentos como estos para fortalecernos. Por supuesto están estas dificultades que son realidades que acabamos de hablar, pero es buscar cómo fortalecernos. En ese fortalecimiento es cómo vamos a competir entonces en el exterior. Cómo nos estamos preparando primero para hacer un producto de calidad, diferenciado, que yo pueda poner y colocar en el mercado. Pero lo que hizo Colombia hace muchos años le ha permitido hoy día tener una fortaleza de un producto local que es reconocido en el mercado. Son ejemplos que nosotros podemos mirar de lo que han hecho otros y que por supuesto todos tenemos una expectativa de que estos problemas no pueden ser ni van a ser permanentes. Estos problemas de los que estamos hablando con respecto a los servicios básicos. Mencionábamos si se privatizará, si estas señales que estamos mirando hacia donde está caminando todo el tema de las negociaciones puede ayudar, sobre todo cuando ya estamos mirando que el principal asunto a atender es el de salud y el de alimentación. Son claros, es mirar a nuestra gente y es esa agenda, precisamente ese eje de la que estamos hablando. Pero la competitividad va a pasar por eso, va a pasar cómo yo logro ser más eficiente en mi producción, qué cosas definitivamente yo tengo que hacer de una forma, digamos, en procesos más reducidos, más concretos, que me permitan a mí reducir costos, porque al final la diferencia va a estar siempre en ese precio y en esa calidad. Y yo estoy convencido de que son cosas que podemos hacer, que hay empresas que ya lo vienen haciendo y que son las que al final, bueno, han logrado trascender, pero bueno, ha sido a través de esa misma perseverancia de estudios constantes de mi flujo de procesos y de mi cadena de suministro. Pues en la alianza, acompañamiento con proveedores que me permitan a mí, bueno, hacer más competitivo mi producto en el mercado nacional y por supuesto en el mercado de exportación. Gracias. Aquí tenemos otro comentario de André Altman de Agrícola La Nitro, en el que le indica que excelente interpretación y diagnóstico de la visión empresarial que marca nuestra dinámica productiva. En el sector agropecuario primario hay algunas variables adicionales que representan retos adicionales. Soluciones. Estamos cubriendo el suministro de energía y conectividad mediante energía alternativa, solar en este caso, para mantener el proceso de digitales. Tenemos también al señor Solano, que nos indica que el tema de los aranceles es importante en todos los sectores sobre las materias primas. La industria requiere de más apertura en la exoneración de aranceles en materias primas para promover la activación del parque industrial, promover las fuentes de trabajo y sustituir importaciones. Asimismo, el señor Felipe Hernández indica que algunos economistas y asesores económicos han mantenido que la devaluación de la moneda es favorable para exportar. Sin embargo, no ha sido así con productos y servicios de nuestro país. Más bien se han ralentizado exportaciones. Él pregunta que cuál es la posición de ABEX, vista de que el bolívar seguirá en caída frente a otras monedas y la hiperinflación continuará. Okay. Ramón, ¿tú respondes? Sí, yo comparto lo que dice Felipe. Ciertamente es así. Lo que le ha quitado es competitividad precisamente. En algunos casos incluso, y hay que decirlo, podemos
podemos ver más que el bolívar está sobrevalorado. Al final, la misma intervención que el Banco Central de Venezuela ha venido haciendo es precisamente para evitar ese desplazamiento de la variación en el tipo de cambio. Y por supuesto eso le quita competitividad, tanto en productos como en servicios, muy bien como lo está comentando Felipe. Pero hay otro comentario importante aquí y es el de cómo actuar como gremios. Yo pienso que eso, digamos, los gremios han logrado mantenerse y siguen luchando, pero se necesita que la otra parte también te escuche, porque estas políticas cuando las ves, pareciera que son políticas aisladas y que no responden realmente a lo que el sector productivo está exigiendo. En otros estándares que podemos ver, yo lo digo, bueno, desde KPMG, lo que yo puedo ver en América del Sur, porque estoy, digamos, en la Junta Directiva de KPMG América del Sur, y veo, bueno, los resultados de los otros países, es que hay una protección, vamos a decir, no es una protección, pero hay una normativa clara por parte de esos gobiernos, precisamente fomentando a la producción nacional. Al final se trata de la productividad. Y aquí parte de lo que nos están diciendo es justamente eso, cómo buscar la manera que los gremios unidos, y esto Fedecámara, con industria, con Secomercio, logren que ese sector del lado del gobierno logre entender que las leyes y las regulaciones no se construyen solo del lado de allá, sino que se tienen que construir en forma conjunta, que nosotros podamos entregar proyectos de leyes que sirvan precisamente para reactivar el parque industrial. Y esto pasa además por una reforma tributaria que tampoco la tenemos. Esto pasa porque el hecho de tener que pagar el IVA cada 15 días, bueno, es asfixiante para el flujo de caja de las empresas. Pasa a ser prácticamente el rubro número uno en los flujos de caja, hoy día son los pagos de impuestos. Entonces, bueno, vemos, si bien la recaudación tributaria ha mejorado sustancialmente, es parte de estas situaciones, pero esa no es la manera. Es decir, al final el sector empresarial lo está llevando con mucha dificultad. Entonces yo sí estoy totalmente de acuerdo que tiene que haber un mecanismo de acercamiento con estos entes, y cuando yo decía que hay señales positivas, bueno, tienen que ver con lo que se está dando de la negociación. Lo que surge ayer, cuando ya se habla, bueno, del tema de la sobrevaloración que se ha venido dando por los temas económicos en el tema de las sanciones, por priorizar elementos como la salud y la alimentación, precisamente liberando fondos necesarios y que las dos partes se pongan de acuerdo. Bueno, son elementos que nos dicen que se está dando un camino que luce ser positivo. Hablemos de la frontera, las noticias de ayer en la mañana, de ponerse de acuerdo y que incluso el equipo de Naciones Unidas participe para poder darse una apertura en la frontera con Colombia, es importante para las dos partes. Es importante porque es una de las fronteras del mayor intercambio comercial que se da en Sudamérica. Es justamente la que está en el norte de Santander con el estado Táchira. Entonces, bueno, son elementos positivos que bueno, que nos están dando señales. El punto es cómo nosotros nos estamos preparando también para ese momento como empresa. Y es parte de lo que Roberto, pues, magistralmente nos lo resumió, nos lo dijo de una forma muy clara, ¿no? Con nuevos proyectos, con nuevos productos, con nuevos servicios, buscando una vitrina distinta a la tradicional que normalmente teníamos. Bueno, esos son cambios que están viniendo y que hay que adaptarse y que requiere, bueno, un equipo multidisciplinario que nos ayude a estudiar todas estas cosas que estamos viendo. Sí, así es. La sobrevaluación de la moneda ha sido un factor que está afectando enormemente la producción nacional, porque no solamente es las políticas arancelarias que son bien negativas para la producción nacional, partiendo de que te castigan, benefician la entrada de productos terminados y te castigan a las materias primas con lo cual se fabrican esos productos, ¿no? También no conseguimos el problema de la sobrevaluación. Ya hay economistas que están diciendo que la tasa de cambio real, que la tasa al cual los precios se
se hacen competitivos con el exterior los precios nuestros, está muy por encima de la tasa de cambio que tenemos ahorita, ya es más del doble, pues prácticamente. Se está hablando hasta que la tasa de cambio nominal que está actualmente es apenas 1/3 de lo que debería ser comparado con la real. Eso es consecuencia también de políticas públicas, porque ¿qué está haciendo? ¿Qué hace posible ese anclaje de la tasa de cambio? Bueno, el encaje legal que absorbe toda la liquidez monetaria e impide el crédito. Entonces se plantea, ¿el crédito es para comprar dólares y especular, o el crédito es para comprar materias primas y comprar productos para fabricar? Aquí tú una empresa que necesita el flujo de caja y que lo está absorbiendo no solamente por la falta de acceso al crédito, sino también, como lo dice Ramón, como consecuencia de esa presión tributaria que deja sin dinero el flujo de caja de las empresas. Entonces es una situación bien difícil, pues, que aunado al problema de los servicios públicos nos hace la situación bien compleja, ¿no? Realmente para enfrentarlo. Correcto, muy cierto, muy claro. De hecho, ya hemos escuchado a varios economistas que hablan de que debería ser el doble de lo que es hoy la relación con el dólar. Sí. Es así. Y luego, bueno, no hemos hablado acá de la reconversión, la nueva expresión de la escala monetaria, que es conceptualmente, como ha sido diseñada, esa nueva expresión de la escala monetaria. Esos son elementos que están allí, sin unas políticas claras, pues tampoco va a funcionar en el tiempo. Es muy difícil poderlo predecir, pero tienen que haber unas políticas, digamos, económicas, fiscales, estructuradas desde el Banco Central, que ayude a que esta nueva expresión de la escala monetaria pueda perdurar en el tiempo. Ciertamente ese es otro elemento que está en la agenda de las empresas en este momento, dada la vigencia que arranca ahora a partir del 1 de octubre. Hay un tema que tocó Roberto, sobre los costos de las aduanas, los costos de la salida de la mercancía. Realmente los puertos nuestros son sumamente caros. Las tarifas que tiene Bolipuerto por el movimiento de la mercancía son altos. Lo que cobra el Instituto de Canalizaciones y el INEA también para el atraque de los buques es sumamente alto. Esto lo hemos estado planteando también al gobierno nacional y nos han prometido que va a haber un proceso de revisión de esos 3 tipos de costos que están encareciendo los puertos venezolanos, convirtiéndolos prácticamente en los puertos más costosos del movimiento de mercancía en Venezuela. Eso sin meternos con el problema del costo del transporte marítimo, que está sumamente alto, que tiene otras explicaciones. Correcto. Sí. Creo que por ahí hay otras preguntas, Iris. Sí, señor. El señor Altman nos indica que el mayor desafío son las políticas públicas mal diseñadas, conceptualizadas y que en muchas ocasiones no guardan coherencia entre distintos organismos. El sector privado junto a los gremios debe buscar los escenarios y canales que permitan articular alternativas que permitan darle coherencia y planificación al proceso de flexibilización económica. Y también el señor Felipe Hernández nos agrega que en cuanto al transporte de mercancías, los últimos datos que fletes han aumentado hasta el 100%, vista de que se están moviendo los mercados, dado que por la pandemia se paralizaron y en este semestre 2021 explotó las compras, por ende las importaciones y exportaciones, que como se considera en ABEX y también en otros gremios, esta incidencia en fletes, y sabiendo que Venezuela tiene pocas visitas de buques y aeronaves a nuestros puertos y aeropuertos. Y aquí tenemos otra pregunta, no sé si la leo de una vez. Léalo. Ok, de la señora Paula Martínez, que nos indica que ya que se han logrado cambios en los nuevos productos de la banca, la bonificación en divisa a los colaboradores empleados, ¿qué pasa con el sector de cadenas de supermercados que no terminan de pagar a los proveedores en su totalidad en divisas y qué opinan al respecto? Mira, Ramón, ¿tiene la palabra? Sí. Sí, lo que nos dice Paula Martínez, en parte sí, lo hemos visto también, y yo no es como lo del crédito bancario, ¿no? Lo del crédito bancario que tiene que estar también en las dos monedas y permitir que las dos monedas puedan estar y establecer ese crédito. Por supuesto hay unas políticas que se vienen estudiando. Aquí también pasa en parte las sanciones. El Banco Central de Venezuela tiene unas sanciones, eso es claro, esos son los elementos que hay que
también poner sobre la mesa. Y eso, pues bueno, de alguna manera, dentro de esa misma política, se ha visto de esa forma, que no logran expandir el crédito en esas divisas. Lo mismo han hecho varias empresas del sector, tanto de retail y en otros sectores, priorizando protegerse más por un tema de cobertura, de tener la moneda en divisas, pero al final esto va a tener que fluir, porque como decíamos anteriormente, más del 80%, casi 82%, según las cifras que nos dice Ecoanalítica, es la moneda de circulación nacional. Y en transacciones estamos hablando que 2 de cada 3 se están haciendo en divisa. Entonces, yo pienso que, bueno, es un camino en el sector de las cadenas de supermercados que se va a tener que dar, pero definitivamente no hay otro. Cuando vemos los demás sectores, tiene mucho que ver incluso por la disponibilidad de las divisas. Esto tiene que ver un poco con la gerencia del efectivo. Si tengo bolívares, bueno, puedo utilizar y pagar los bolívares. También prioriza a ciertos proveedores dependiendo de la necesidad del producto, las negociaciones a las que se lleguen, los acuerdos que estén pactados incluso en contratos previamente firmados o acordados, es lo que busca o da ese parámetro, Paula, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, bueno, nuevos acuerdos que se vayan a firmar o se vayan a hacer y establecer también depende aquí siempre cuál es la capacidad de negociación que tiene uno como proveedor de una cadena de supermercados. Eso pasa a ser un elemento también importante, ¿no? Así es la economía, ¿no? Es parte de eso que se tiene que dar. No estoy de acuerdo con lo que comenta. Así es. Sí. Mira, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, por cuestiones de tiempo, la hora ya estamos llegando al final. Si alguien de los presentes quiere preguntar algo, por ahí veo a Fernando Villamizar, de Asoproco, la principal empresa, gremio exportador de camarones de Venezuela. Si tiene algún comentario al respecto, y cerraríamos con eso. O alguien de los presentes que no sea Fernando. Bueno, les quería comentar también que el 21-22 de septiembre se inicia el próximo diplomado nuestro, que actualmente está terminando. El que está con Banco va a durar un poquito más porque lo empezamos después, pero el que iniciamos el 21-22 de septiembre, quiero comentarles que entra en alianza con la Universidad Metropolitana. Las inscripciones se van a hacer en la Universidad Metropolitana. El título viene dado por la Universidad Metropolitana y lo firmaría la universidad y lo firmaría la Asociación Venezolana de Exportadores. Son avances muy importantes que nos van a permitir consolidar nuestra oferta académica para el sector exportador. Actualmente están en proceso de inscripción y les recuerdo que hay el cupo son de 30 alumnos. Bueno, si no hay otra pregunta, creo que con esto llegamos al final. Les agradecemos mucho la presencia de todos ustedes, a los patrocinantes, a las cámaras aliadas, a KPMG, a Ramón Hosto por esta brillante exposición, a Roberto Rimeri, a la Cámara del Vestido. Realmente la presencia de ustedes nos dan vida a todas estas conversatorias que estamos haciendo todos los martes, cada 14 días. Muchas gracias por la presencia a todos los presentes y bueno, que tengan una buena semana. Te doy la palabra a Roberto y a Ramón. Sí, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Ramón, a tu equipo, a Iris, por esta invitación a participar, bueno, en este 12º conversatorio de la Asociación Venezolana de Exportadores y por esa conectividad que tuvieron hoy. Yo creo que es importante, Ramón, mantener estas sesiones. Nos permite además intercambiar experiencias, además estamos hablando de conceptos que son tan necesarios conocer, porque nos permite también mirar que cada uno de los sectores se ve afectado de una manera diferente. Yo he puesto acá en el chat mi email, rhostos@kpmg.com, y también, bueno, a través de las redes sociales para cualquier consulta o cualquier elemento que quieran revisar, pues estoy a su orden.
Muchas gracias nuevamente por la invitación, Ramón. Que estén muy bien todos. Bueno, Salud. muchas gracias. Roberto, ¿estás por ahí? No, señor Goyo, él se retiró, dejó sus más sinceros saludos y agradecimientos por la invitación al día de hoy. Bueno, cierra usted el evento, pues. Bien, a todos nuevamente mil gracias por participar. Como explicó el señor Goyo, ya dentro de 14 días nos estaremos reuniendo nuevamente por esta vía. Gracias por la perseverancia, por acompañarnos. Esperamos que haya sido igual de nutritiva para todos. Que tengan un excelente martes. Hasta luego y muy feliz día para todos. Gracias. Luego, muchas gracias.